un saludo a todos, mi nombre es Adele Head y en este video voy a estar hablando acerca del derrotero de cartas y el cuarto de derrota de un buque. Para comenzar, definiré un poco de qué trata el libro de derrotas, el cual consiste en una obra escrita e ilustrada que describe las costas, bajo fondo, señalizaciones como son las boyas, faros, balizas, etc., cuáles son los perfiles visuales de las costas, peligros, formas de navegación convenientes, puertos y terminales, entre otros, que se utiliza como información indispensable del navegante. El derrotero es un complemento indispensable de la carta náutica, porque aún en la actualidad esta es insuficiente y con mayor razón en la actualidad y en la Edad Media, para proporcionar todos los datos que se necesitan al navegar. Los derroteros están directamente relacionados con la cartografía náutica coetánea. Hay que tener en cuenta que el navegante tiene frecuentemente como destino lugares a donde nunca ha ido. La mayoría de los países tienen derroteros de sus propias costas, a veces en varios volúmenes. Todos los buques deben llevar reglamentariamente los derroteros. Los buques mercantes habilitados para la navegación de ultramar, que esto es casi en todos los buques de porte, tienen la obligación de tener a bordo derroteros de todo el mundo, que se guardan en el cuarto de derrota. En cuanto a qué trata el cuarto de derrota, es el local del buque donde se guarda y se consultan las cartas náuticas, derroteros, cuadernos de faro, entre otros, así como la instrumental náutica para hallar la situación en el mar. Y es este lugar donde el navegante sobre la carta traza la derrota de la nave. El cuarto de derrota no siempre es un cuarto. En algunos barcos, generalmente en los más modernos, la mesa de carta está integrada en el mismo puente. En este caso, la mesa se sitúa en una zona más o menos separada del resto del puente para poder aislarla lumínicamente mediante paneles corredizos o cortinas. En su uso tenemos que el derrotero es un libro que contiene las cartas náuticas y publicaciones complementarias, descriptivas de las costas, bajo fondo, señalizaciones, perfiles visuales de la costa, peligros, formas de navegación convenientes, puertos y terminales, entre otros como ya se los había mencionado. Para información del navegante, el responsable de la elaboración y publicación de tales libros y de divulgar la información relativa a los distintos sistemas de ayuda a la navegación, así como también debe de mantenerlos actualizados. En cuanto al cuarto de derrota, se trata de una área continua al puente del mando, donde se sitúa la mesa de las cartas náuticas y desde donde se efectúa el cálculo y el trazado de la posición del barco. En las características de un derrotero tenemos que el derrotero se describen las características que repercuten a la navegación, como son las líneas de costa, los bajofondos, el balizamiento marítimo, los accidentes geográficos, los peligros de la zona, las formas de navegación segura, las meteorologías de la zona, como son los vientos predominantes, corrientes, fenómenos meteorológicos, entre otros. También tiene los puertos y terminales. También tenemos que posee la información referente al balizamiento de las costas, que aparecen en los derroteros. Esto se encuentra en el libro de faros y señales de niebla, estando identificadas los faros y balizas por su correspondiente número nacional. También en el anuario de mareas podemos consultar los datos relativos a las mareas que afecten a la zona en que navegamos, complementando así la información disponible en los derroteros. En los derroteros existen una serie de ilustraciones de la zona afectada que únicamente sirven para aclarar las descripciones expresadas en el texto, no siendo sustitutivos de las cartas náuticas. Las prohibiciones y restricciones que se incluyen en los derroteros, como los dispositivos de separación del tráfico, reservas marinas, zonas permanentes de ejércitos militares, entre otros, son originadas por las autoridades competentes. En cuanto a las características del cuarto de derrota, tenemos que está situado en el puente en el área continua del timón, y es aquí donde se traza la derrota del buque y se posicionan los navegantes sobre la carta. Durante las guardias diurnas, el cuarto de derrota permanece completamente abierto, pero durante las guardias nocturnas se cubre totalmente con unas cortinas opacas que no permiten que la iluminación perturbe a la atenta vigilancia del entorno. En el cuarto de derrota encontramos una serie de libros que nos sirven para obtener mayor información acerca de los representantes en las cartas náuticas. Estos libros son los derroteros, el libro de faros y nieblas, señalizaciones marítimas, simbología usada en las cartas, radioseñales, anuario de mareas y catálogos de cartas.
También tenemos que en esta parte del puente está la mesa junto a las cartas de navegación, la biblioteca, el material de derrota como las paralelas, los triángulos transportadores de ángulos, compás. También se encuentra el GPS, la sonda y el reloj de bitácora. En cuanto a los elementos que posee un derrotero, tenemos que estos inestimables libros fueron durante muchísimos años la única fuente de información sobre lugares remotos del mundo. Normalmente, primero encontraremos los datos geográficos de la costa que describen. Seguidamente nos encontraremos unas páginas dedicadas a la meteorología de la zona, que son muy importantes ya que nos dan un repaso a la formación de las borrascas, los frentes, entre otros. También nos indicarán los fenómenos meteorológicos que se dan con más frecuencia en la zona, sobre todo los que conciernen en la entrada súbita al mal tiempo. En esta sección también hay unas tablas con estadísticas relativas a los vientos predominantes, precipitaciones, temperatura, humedad, entre otros. La siguiente sección suele estar dedicada a la oceanografía de la zona. Se describen los fondos en cuanto a las profundidades, las corrientes predominantes, temperatura del agua del mar y las corrientes producidas por las variaciones en el nivel de las mareas, si las hubiera. Nos encontraremos con un apartado llamado navegación, en donde se nos indican, por ejemplo, si puede haber operaciones con hidroaviones en la zona, posibles prohibiciones a determinados tipos de buques, medios de salvamento en la zona y centros de salvamento marítimo. En los elementos del cuarto de derrota tenemos que, además de las cartas náuticas, las publicaciones náuticas, los reconocedores de astros y el cuaderno de bitácora, se encuentran los siguientes elementos, como lo son el cronómetro, que es un instrumento de gran precisión utilizado para el cálculo de la longitud indicada en la hora civil de Greenwich, y diariamente se toma por radio su estado absoluto. También tenemos el reloj de bitácora, que indica la hora a bordo, que suele ser en hora legal o la hora oficial. También tenemos clinómetro y en algunos casos clinómetro de máximo, aparato que mide el ángulo de la escora. También tenemos barómetro, que en cada guardia se nota su lectura en el cuaderno de bitácora. Tenemos barógrafo, que se encuentra colgado del techo mediante un gancho con un resorte que se registra en papel las variaciones de la presión atmosférica. También tenemos radiogoniómetro, que sirve para tomar marcaciones o demoras de señales de radio. Se encuentran los sextantes, aparatos para tomar la altura de los astros, el GPS, totalizador de correderas electrónicas, teléfono interior para comunicarse con el camarote del capitán, la sala de máquinas, entre otros. Y si no hay un cuarto de comunicaciones, los transectores radiotelefónicos de la OM y la OC. También en algunos barcos se encuentra el botiquín. Si el cuarto está situado en la crujía, se encuentran las agujas giroscópicas, un fleje para iluminar la mesa de las cartas, una pizarra o panel de notas, también lápices, gomas de borrar, sacapuntas, compás de puntas, reglas, escuadra y cartabón. En algunos barcos, dependiendo del espacio disponible, también puede que haya un sofá o un sillón, y también puede que posean transector de VHF, que casi siempre están en el puente, y antiguamente en algunos barcos llevaban la esfera de navegación, un aparato para la resolución de triángulos de posición por métodos mecánicos. Esto ha sido todo en este video, espero que les sea de gran ayuda. Gracias.